Ok, veremos lo que es la parte sancionatoria. ¿Qué es la sanción administrativa? La potestad sancionatoria. Y lo voy a decir, definición, como el mal infligido a una persona por una autoridad estatal en ejercicio de una potestad administrativa. Usted me dice si yo repito. Sí, okay. Como el mal infligido a una persona por una autoridad estatal en ejercicio de una potestad administrativa. En ejercicio de una potestad administrativa. Mediante la incoacción del debido procedimiento. O por haber desplegado una conducta violatoria de una norma del ordenamiento jurídico. Por haber desplegado una conducta violatoria de una norma del ordenamiento jurídico, la cual aparece tipificada como infracción. Una conducta violatoria de una norma del ordenamiento jurídico, la cual aparece tipificada como infracción. Ahora vemos que hay dos clases de sanción administrativa, que es una pecuniaria y otra disciplinaria. La pecuniaria son aquellas cuya imposición implica el pago de una suma de dinero por parte del sancionado. Artículo 94, ¿no? Son aquellas cuya imposición implica el pago de una suma de dinero por parte del sancionado, siendo su expresión prototípica la multa. Y la sanción disciplinaria es la aplicada por parte de la administración pública. Es la aplicada por parte de la administración pública a toda persona que tenga relación directa con la misma. A toda persona que tenga relación directa con la misma. Ahora me pregunto, está bien, vamos a ver, ¿dónde está esa sanción? ¿Está en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo? No, porque la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo lo que me indica son los procesos y procedimientos que debo de aplicar en la administración o en la actividad que realiza la administración. Tampoco esa ley me remite a cuál ley debo aplicar. Ese es uno- Eso ha sido uno de los problemas que yo he visto en el manejo del derecho. Estas leyes que son específicas para algo, en la ley, no sé, de mayor jerarquía, porque eso se va expandiendo hacia abajo, por así decirlo. No sé, depende de cómo quieran ver la pirámide, ¿no? Si perfida o como la quieran ver. Pero las leyes deberían decirnos a dónde deberíamos remitirnos, porque no hay las leyes. ¿Ah? ¿Cuál? Y las leyes, ¿y cuál? Entonces te ponen como a varios. Porque tú dices, no, lo que diga esta ley y las leyes. Por eso es que el derecho es el derecho. Estamos en la formación, en la ciencia.
Lógicamente, sin información no lo va a poder entender. Sí, claro, también lo de la formación, pero el acceso a la información debería ser un poco Por más eso es que, cómodo. bueno, Claro, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y aprenderlo. o sea, lo veo distinto, porque cuando yo estoy aquí, por lo menos en cualquiera de las leyes, me dicen, y en la ley especial, ¿no me estás diciendo? ¿Dónde te dicen eso? No, en cualquiera, o en las leyes de San Ah, en la Juan, Constitución. Ok. ¿dónde está la Constitución, ¿dónde dice Fíjate una cosa. a dónde remitir? Fíjate una cosa. En la LOGNA dice, si el adolescente es sujeto de un maltrato o de una violación, ¿quién conoce? Tribunal. Penal y la porque ellos tienen su ley especial, claro. Pero la orden viene de la LOGNA. Pero ella no te dice cuál es el procedimiento. ¿Por qué conocemos de que si una violación de un menor de edad se conoce penal? El domingo, Porque la violación no tipifica el código. el código penal. Pero en ninguna ley te dice, si sucede esto, remítase a tal parte. Porque el derecho es general. Pues tienen la razón. El problema aquí, la Constitución dice, si los actos administrativos serán vistos por todas las leyes especiales. Entonces, la Constitución no dice cuáles son las leyes especiales. Entonces ahí entran los jurisconsultos a establecer cuáles son las leyes y aquellas que no están hechas que deben de hacerse. Por ejemplo, la ley orgánica de la aceleración de trámite y procedimiento administrativo. Aceleración. Es aceleración. Y todos aquellos compendios de leyes que se crearán para el soporte del derecho digital. ¿Y cuáles son esos? No tenemos ley de mensaje de datos, no tenemos ley de infogobierno, no tenemos el otro. No, esas no son. Pero en ninguna parte te dice que no son. Porque la estructura de ellos es proteger al proveedor del servicio, más no la protección del administrado. Si esto fuera así, que aquí me dijera, si es A, ve a ver, dije, wow, estoy hecho. No, no precisamente de hecho, porque Tranquilo, yo sé, usted está corriendo. Baje dos. De aquí cuando te llegue a quinto año, usted se da cuenta y dice, wow, va a entender. Porque ya ha pasado todo el proceso. Y una construcción de día a día. Fíjese que ninguna ley administrativa me señala cómo llegar, cómo tipifico ese delito. no, sí, más bien cuando ya yo estaba viendo aquí, yo dije, bueno, vamos a hacer por aquí, leo la ley orgánica de administración pública, y después me sacó la ley de contratación pública, después me sacó la ley de farmacia, después me sacó la ley del Ministerio Público, después me sacó la otra ley, y las que faltan. Pero, bueno, pero esto es ordenamiento jurídico, debemos verlo. Y no, no, está Y perfecto. la que están saliendo ahorita, Está perfecto, pero si que yo no hubiera estamos sido- leyendo. Sí, le voy a pasar. Y también le voy a dar la celeridad. Y le voy a pasar también en la banca digital, que está nueva. Que no es cuando le dice, la tarjeta suya es de contacto. Ya usted me explicó. Ah. Aproximación. Ok, fíjese una cosa. Ahora bien, leemos el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que dice, la potestad de investigación de los órganos de control fiscal serán ejercidos en los términos de la Constitución de la República
y esta ley, cuando a su juicio existan méritos suficientes para ello y comprende facultades para realizar actuaciones, que ya la estamos realizando. Los órganos de control fiscal externo podrán ordenar las unidades de auditoría interna del organismo, entidad, persona del sector público en el que presuntamente hubieran ocurrido los actos hechos o omisión. La Contraloría General de la República podrá ordenar las actuaciones señaladas en el numeral a las Contralorías. No vamos a tardar mucho en eso. #82. La responsabilidad de los funcionarios públicos, inclusive obreros y obreras, que prestan servicio en los entes señalados en el artículo 9 de esta ley, así como los particulares a que se refiere el artículo 52 de esta ley, responden penal, civil y administrativamente de los actos, hechos u omisiones contrarios a una norma expresa en que incurren en ocasión de su desempeño. La responsabilidad penal se hará efectiva de conformidad con las leyes existentes en la materia. La diligencia efectuada por los órganos de control fiscal, incluida la prueba testimonial, tiene fuerza probatoria mientras no sean desvirtuadas en el debate judicial. La responsabilidad civil se hará efectiva de conformidad con las leyes que regulen la materia, mediante el procedimiento de reparo, Contraloría. Los órganos de control fiscal procederán a formular reparo cuando en el curso de la auditoría, fiscalizaciones, inspecciones, exámenes de cuentas, investigaciones que realizan el ejercicio de las funciones, detecten indicios de que ha causado daño al patrimonio. 76. A 86. ¿Cuál más? Potestades sancionatorias. Artículo 93. Las potestades sancionatorias de los órganos de control fiscal serán ejercidas de conformidad con lo previsto en la Constitución. 93. Siguiendo el procedimiento establecido en la ley para la determinación de responsabilidades. 1. Declarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Imponer multas. Imponer las sanciones a que se refiere al artículo 105 de esta ley. No vamos a hablar todavía del procedimiento para la determinación de responsabilidad. Tampoco vamos a hablar sobre las prescripciones, todavía. 114. ¿Ah? Sí. Ese trabajo lo hicieron ustedes. Sí, se lo hice. Esta ley. Ok. Yance. Esta ley, esta no es la mía, pero. ¿Ah? Ya. ¿Ah? El reglamento también incluye. Sí, pero estas son de tantas leyes que me prestan que tengo un compendio. Ok. Lo que va. Artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice: sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos o omisiones que se mencionan a continuación. 1. La adquisición de bienes, la contratación, adquisición de bienes, la contratación de obras, de servicios con la observancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas. La omisión, retardo, negligencia, imprudencia en la preservación y salvaguarda del patrimonio, de los bienes.
el no haber exigido garantía a quien deba prestar, la celebración de contratos por funcionarios públicos o funcionaria pública por interpuestas personas o en representación de otros con los entes o organismos señalados. La utilización de obras de servicio de índole particular, la expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencia, la ordenación de pago por bienes, obras o servicios no suministrados, el endeudamiento o la realización de operaciones de crédito público con observancia de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la afectación específica de ingresos sin liquidarlos, efectuar gastos, contraer compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsabilidad de los entes, abrir con fondos de entes o organismos lo señalado en el número 11, el pago, uso de disposición ilegal de los fondos o otros bienes de que sean responsables el particular funcionario respectivo, salvo que estos comprueben haber procedido en cumplimiento de una orden de funcionario. Ese es el caso del analista. La aprobación o autorización con su voto de pagos ilegales. Ocultar, permitir acaparamiento. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras y servicios que excedan manifiestamente a las necesidades del organismo. Ya lo azoté. Visto, uno ve toda esa cantidad de leyes y uno dice, wow, a medida que va el desglose, uno entra, porque va adquiriendo la técnica. ¿Qué bueno se aprende con la técnica? Ok. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado resultado o la utilización de maniobras artificio conducente a ese fin que realice un funcionario al intervenir por razones de sus cargos en la celebración de algún contrato, concesión, licitación, en la liquidación de haberes o efecto del patrimonio o ente o organismo en lo señalado. La actuación simulada o fraudulenta en la administración o gestión de algunos de los entes o de organismos señalados. El empleo de fondos para algunos entes públicos. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención con una norma legal o sublegal. Quienes estando obligados a permitir la visita. Quienes estando obligados a rendir cuentas. Quienes incumplan las normas de instrucciones del control dictadas por la Contraloría. La retención o retardo justificado del pago. Cualquier otro acto o hecho de omisión contrario a una norma legal. Este es el comodín. El 29 es el comodín de todo. Para cualquier cosa que no esté tipificada. Muchos tratadistas, muchos doctrinarios no están de acuerdo con eso. No, porque deja carta abierta, entonces de alguna manera estarían contraviniendo el si de leyes y las novelas. Exacto. Vamos para allá. O sea, para que esto tenga sentido. Ok. Tenemos la formación del expediente. Tenemos las responsabilidades del funcionario público. Oye, no hemos leído la responsabilidad de 82 en adelante. ¿Okay? Tenemos la potestad de sancionatoria. Eso no lo, ¿cómo se efectúa el reparo? No lo vamos a hacer. Lo podemos ver. Es facilito. Es facilito. El reparo. ¿Cómo se hace el reparo? De esas cantidades que te van a dar, se hace el reparo. Luego pasaremos a ver el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidad. Ok. Volvamos aquí. Esa es la parte sancionatoria. Ahora bien, y tenemos las sanciones pecuniarias y las sanciones disciplinarias. Ahora, ¿cuáles son los principios
principio sancionatorio de ese derecho o el derecho sancionatorio. El procedimiento sancionatorio es un conjunto concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa. Todos se van relacionando. Todo lo que vimos allí, todo es una relación. Esa necesidad de ese procedimiento deriva del derecho a la defensa. Hay costumbre en la parte administrativa, si la ley y la Constitución establece que se deben de respetar el derecho a la defensa. Dice la Constitución, las personas tienen el derecho a defenderse. Pero, ¿qué entendemos por el derecho a la defensa? Usar los medios para que pueda pasarte para defender. Ok. Como recurrir también, no recurrir. Pero solamente eso es el derecho a la defensa, en la exposición. No, normalmente el derecho a la defensa es, siempre lo dice el profesor Colino, alegar, probar y refutar. Ok, fíjate una cosa, está muy bien eso lo expresó Colina y el derecho a la defensa solamente es del 49 constitucional y todas las leyes dicen el derecho, todas las leyes procesales. La ley orgánica de la Contraloría General de la República es una ley tanto administrativa, sancionatoria y procesal. Eso no lo dice ninguna ley. Una vez que uno empieza a leer eso, se da cuenta cuál es el espíritu, propósito y razón de la ley. Porque todas las leyes tienen un espíritu, propósito y razón diferente, aunque todas coliden en un solo común. Porque si yo tengo un acto civil, estoy dentro del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? Razón. Válido. Pero eso me da una derivada. Aunque yo no quiera, el mismo proceso me empuja hacia un penal, hacia un laboral, Administrativo. hacia un administrativo. La lógica. Digamos, por ejemplo, estoy en una lógica. Estamos dilucidando un problema de manutención. Sí. Están menores de edad. Pero necesito saber cuánto gana. Derecho a la verdad. Ahora, ese saber cuánto gana, no me lo dice la ley. Eso me lo da a mí la estrategia del conocimiento. Sí, él está diciendo aquí en la loma que gana 3 bolívares. Pero realmente, ¿será 3 bolívares? ¿Y qué debo de hacer? Ajá, pero yo estoy en la loma. Entonces yo hago una pausa y me voy a la ley orgánica del trabajo para establecer mi derecho para solicitar eso en el procesal laboral. Dice que ustedes están en el derecho laboral y hay una cosa importante, procesal laboral. Entonces dice, sí, en razón de su petición puede hacer esto y esto y esto, nada más. Entonces me voy y le digo al juez, bueno, de acuerdo al artículo tal de la Ley Orgánica Procesal Laboral o del Trabajo, solicito que, muy amablemente, atendiendo su experticia, le solicite a la empresa tal y tal la nómina para determinar cuánto es el salario de fulano y tal. Profesor, pero en el caso de que la persona trabaja por su cuenta, y realmente la alumna lo que le digo es que tenía que darle este sí como y ya. Yo te pregunto, profesor, es Exactamente, no te busca gente para pegar
Está bien. Pero el hijo es en la afinidad no se rompe. Ya tiene hijos. Claro, ya son familias. Bueno, entonces le quedó como que tenía que dar por cada hijo $20 mensuales, algo así. Algo así. No me determinó su salario, porque la ley dice que hasta un 30%. La alumna dice el 30% del salario. Pero ella no dice, remítase a la ley laboral para que vea. Como siempre. Eso no es nada, ya, chico. Yo honestamente, le digo, el que tiene hijos no puede estar dependiente. Y menos uno como Si desde el acto, tiene que responder a eso. Más adelante, mira, uno no sabe qué cuenta van a hacer. Independiente. El problema que tuvo que la mujer es así, supongo que tú estés conmigo. Ahora, sí, no, esa no la creo, no. No, pero es verdad, hay que ser responsable con eso. Sí, no, para sí se hace responsable de sus No, hijos, pero pero no. no, obviamente que no. Sino que fue como que un estándar. sí, exacto, se me fue. Ahora, yo le digo una cosa. No está en ninguna ley de que al momento que hay una solicitud de manutención, sea hombre o mujer, eso queda registrado en el sistema. Y es una dificultad que va a tener, si es hombre o mujer, para acceder a ley. Porque aparece el guardia. No, muy responsable. Si no le dan los hijos, tuvieron que amenazarlo con los gatos, porque le dieran los hijos, no le dan dinero. Hasta ellos terminaron con un problema y yo como, o sea, no como un machista, creyendo que hasta alejándose de los hijos le hacían daño también a ellos. Entonces, por ese lado también. Ya voy entendiendo la cuestión de que entonces la mente de esta señora empieza a envenenar a los muchachos. Tu papá es malo, tú estás malo, y creo un monstruo. Porque son así. Alguna de las parejas no funciona o X, empiezan a trabajar los niños y le hacen seda. Y eso no son parte del contrato. No, sí, no tienen nada que ver con la relación. Ok, volviendo al derecho a la defensa. Sí, tenemos el derecho a la defensa que dice la Constitución. Pero en la parte de la administración pública, el derecho a la defensa empieza a notarse en la notificación. Claro. Es una ventaja que da la administración pública. Y de ahí inicia la perfección. Ella le da la ventaja. Por ejemplo, yo notifico que venga, que la persona vive en el distrito, hace 6 días para que llegue aquí, o 5 días. Yo le da 7. Eso no está en la ley. Pero la administración es muy magnánima. En ese momento te da 7 días. Tienes Y si le pide el problema, le da una. Pero todo en físico. no escrito. Y esa parte es el derecho a la defensa, en particular del derecho que tiene la Constitución de defender, de que le escuchen. Entre otro particular que tiene la administración pública que puede llevar abogado, no puede llevarlo, es recomendable, a veces no. Pero no es un debate. En ese momento no es debate. O sea, puede escuchar, puede dar razones, y siempre las razones que va a dar el abogado va a ser escritas. Sí, ¿no? Para armar expedientes. Y luego que se establece el juicio oral y público, se va a ganar. Porque es una condición que tiene la ley orgánica de la Contraloría General. La Contraloría General hace el juicio. Es el juicio oral. Y todas las auditorías hacen juicio oral. Son las únicas dependencias que tienen esa facultad y esa competencia. Contraloría. Todo órgano dependiente de la Contraloría General de la República, órgano de control fiscal, tienen esa competencia. Porque ella lo hace.
Y escuchar un juicio en la Contraloría General de la República es fantástico. Así que, mira, muchos de ellos, de verdad que nosotros nos fuimos muy amables con ellos. Allá a la comunidad. Sí, acá el Zunquita. El abogado que está ahí en determinación no deja casi ni hablar. ¿Y eso no vulnera el derecho a la defensa? Pero está escuchando, no escucha. Ahora voy a refutar y no acepto. O inautoritario, entonces. Muy autoritario. Y si no, es desacato y te saca. Ah, mejor yo trabajo en mi cuerpo, tranquilito. Pero eso no es cosa para temer. Ah, pero es que si yo ¿Cuál como es, cuál abogado, es- cuál es el problema de ese aspecto de la Contraloría? Prepararse. Prepararse y llevar las actividades en el plan. y ok, entiendo su punto. Claro, porque así uno habla a conocer en todos los tribunales. Entonces, ¿qué es un juez? Un juez es el dueño de esa casa. Esa bodega, sí. Y entonces él va a procurar que se le atienda. Si no, se hace entender. Pero no es el caso ni contra el juez ni contra nadie. El caso es contra el caso. Entiendo su punto. Porque no voy a ir contra el juez, no voy a ir contra el dueño de la casa. No me he hecho nada. Voy contra la causa. Y voy a poner mis alegatos. Y lo que pueda haber es fácil. ¿Cómo se procura la defensa de este caso? Viendo el auto de procedimiento. Sé como las actas policiales. Si el auto de procedimiento no viene conforme a lo establecido en la LOPA, Nulo. en sede administrativa se cae. Claro, nulo. Si el auto de apertura no viene conforme a la ley orgánica de la Contraloría y en la LOPA, en sede administrativa se cae. Ya ven cómo ustedes arreglan ese entuerto. Pero ahí sí es más, que ser muy técnico, que es una derivada en el informe preliminar del auditor, que es el informe de investigación. Y hay una cosa, ellos también los tipos eran 500, ¿cierto? Sí. Pero dio 25 millones. ¿Llamó la atención? Por el 500 por diferencia, No, 1500. aparentemente el error. ¿Cómo se subsana eso? No, en el artículo 81 del siguiente, la ley de procedimiento administrativo. Siguiente, 81 y siguiente. Por. 81. La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos regulables, subsanando los vicios de que adolecen. 82. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico. Artículo 83. La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por él. Artículo 84. La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo que hubiese incurrido en la configuración de los actos administrativos. Subsanar. ¿Verdad? Aquí entro la comprometida original. Ella dice 500 por 5 no va a haber 25 millones. Pero el hecho que para entrar 25 millones aquí, y en la factura dice 25 millones. O, ni dice
aquí 5.000 y aquí 2.500. Y el cambio todavía en esta formación, pero si se notifica, ya no se puede hacer. O sea, que ya es documento público, que no se usa la ya no es. Entonces queda el resarcimiento para el que emitió. Así es, ese es el derecho de defensa de la administración. Claro, para que no le imputen esos 25 millones cuando era 20. Sí, pero entonces la responsabilidad la toma el que hizo eso, el que escribió eso. Si está de más, si no es 25 millones, sino 2.500, no es 25 millones, se paga todo. Y si cabe menos. O cuando la administración pública pone que pague algo, y eran 2.500.000 y pagó 25 millones, y la persona recibió el dinero y se fue. No es usa. Entonces, al cajero o el quien es responsable. Paga el responsable. Pero si eran 25 y pagó 2.500.000, es la mala actuación de la administración pública. Puede corregir. Ah, puede cobrar. Entonces, pero si se llevan 2.500.000 y pagó 25, debe ser verdad. Bueno, a mí me dieron 2.500, pero a mí me sorprendió que eran 25 millones. Bueno, yo no puedo devolver, pero yo puedo devolver eso a Bolivia. Vota parte. La administración dice, pero Pero este no es un error imputable. no, pero pagó lo indebido, hay que devolverlo, pero no devolver los 25 porque no va a ser posible, ¿sí? Pero tiene que devolver el dinero. Con una casita. Y paga la hipoteca en la casa. Y es obligación, fíjate cómo se traslada al derecho civil, es una obligación. Si es una obligación se pagó, pero se pagó mal. Y el derecho de obligar a que retorne el dinero también es legal, pero ahora bajo las condiciones de él. Claro. Porque la ley dice, no está obligando a pagar, pero no lo dice la ley de la administración pública, lo dice el código. No, es que tiene que ser factible el plan de pago. Usted va a pagar 100 cuotas de 100 años no pagan. Y por eso es que yo los invito, usted cuando tenga clases en derecho civil, mira, léese eso, arriba, abajo, intento, que eso quede hasta que se marque en los huesos. Para empezar a entender todo esto. Porque el derecho civil es la fuente de todo. Él le da la subsistencia a los demás leyes. Por ejemplo, el derecho de notificación o de citación, ellos no tienen implícito. Los demás también lo tienen. Pero algo no tiene el término de distancia. No lo entiendo. Si lo tiene el civil. Pero ella dice, cualquier necesidad o cualquier fallo será suplida por la ley accesória. Entonces, ¿cómo va? Podría proceder. Las decisiones se las toma aparte del procedimiento civil. Y lo mismo que la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, aquello que ella no pueda dirimir, lo remite el Código de Procedimiento Civil. Pero dentro del procedimiento. ¿Dudas? Todas. Ok, ya leímos toda la parte del 49, que es la parte de la Constitución. Principio de legalidad de las infracciones. La garantía de la legalidad
se identifica con el conocido principio nulo crimen, nula poema, Sin ley. sine ley. Que no hay una sanción aplicable para que incurra en dichas conductas, que no hay pena sin ley previa. No hay una condena sin ley previa. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ser condenado con una ley que no existe, como ha ocurrido. Luego tenemos el principio de taxividad. Taxividad. Taxativo. Es un criterio que sigue la administración pública al imponer las sanciones mediante aquellas leyes que solamente asocian la correspondiente infracción, sin que pueda crear nuevas ni imponer la prevista en otras leyes. Trabajo del Poder Legislativo. El principio de no acumulación de sanciones administrativas. No se puede imponer más de una sanción cuando el particular con su conducta infringe más de una disposición. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguro? Ah, me gusta preguntar porque yo sé pregunto. LP. No, esto. Profesor, ese orden de estudio, que eso me lo dijo el profesor Ryan Acker, que me recomienda estudiar judicialmente yo como abogado para poder ir perfeccionando, porque para mí todo esto es totalmente nuevo. ¿Qué nuevo? Totalmente nuevo. Yo pensando, no, primero la norma, primero la norma, ya puedo actuar. No, ley de contrataciones públicas. No, ley de farmacia. ¡Pum! Es muy técnico. De eso lo reconozco. Que es muy técnico todo esto. Y lo voy a ayudar. Por favor, quiero salir bien, quiero quedarme mal. Yo quiero en ese juicio de verdad vencer, representar y hacerlo bien, como hicimos en el último. Sí lo vamos a hacer. En el último momento, un pico de suerte. El profesor se lo había puesto, no hay prueba. Le pidieron pruebas de juego. No. Y yo me reconocí